Buenos días, mi nombre es Arturo Escobar. Hoy les voy a hablar brevemente sobre la endotipificación de la rinosinusitis crónica. Entonces, vamos a empezar diciendo que la rinosinusitis crónica va a ser un síndrome que se caracteriza por la inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Como todo síndrome va a tener signos y síntomas. Dentro de los síntomas tenemos los que sugiere la EPOS, que son la insuficiencia ventilatoria nasal, la rinorrea, olfato, y también tenemos la plenitud facial. Dentro de los signos que vamos a encontrar, vamos a buscar signos endoscópicos y signos tomográficos, pero a pesar de la conjunción de todo esto, no nos va a ser suficiente como para poder predecir cuál va a ser la evolución de este paciente, cuál va a ser su respuesta al tratamiento. Es por eso que en la rinosinusitis crónica existen tantos fracasos en el tratamiento, y por esto mismo es que la EPOS propone agregar dos conceptos nuevos en este tratamiento, ¿no? Que son el concepto de el fenotipo y el endotipo. Entonces, si nosotros vamos a hablar de endotipo, ¿qué va a ser? Va a ser una característica observable en la enfermedad. Esta característica se va a dar por interacciones intrínsecas y extrínsecas del paciente, y estas van a desarrollar una característica común en la enfermedad que va a ser visible. Por ejemplo, si nosotros hablamos del fenotipo de rinosinusitis crónica con pólipos, la característica común es la presencia de pólipos. Si hablamos de la rinosinusitis crónica sin pólipos, la característica común es la ausencia de pólipos. Y si estos fenotipos los podemos asociar con algunas otras características, nos van a ayudar poco a poco a ir orientándonos hacia qué endotipo se dirige el paciente. Entonces, si nosotros hablamos del fenotipo con pólipos y lo asociamos al asma, vamos a ver que el 60% de los pacientes que tienen pólipos además van a tener asma. Si lo vemos desde el punto de vista de los asmáticos, vemos que entre el 5 y el 10% de los pacientes asmáticos tienen pólipos, y si estos pacientes asmáticos son asmáticos severos, hasta un 20% pueden llegar a tener pólipos nasales. ¿Y el endotipo qué va a ser? El endotipo van a ser las vías biológicas y moleculares que van a explicar estos pólipos o estas características fenotípicas que nosotros vamos a ver en el paciente. Esto se va a dar por cambios celulares y marcadores moleculares, que sería lo que vemos acá abajo en esta imagen. Si nosotros pudiéramos en la cirugía poner un microscopio y ver este pólipo en el máximo momento y poder ver todas estas reacciones, lo que veríamos sería esto, el endotipo. Pero no lo podemos hacer, y por eso tenemos que ir distinguiendo algunas características que nos van a orientar en estos pacientes. Vamos a hablar un poquito de los endotipos que tenemos en la rinosinusitis crónica, que tenemos el tipo 1, que la célula efectora va a ser el linfocito Th1, y las principales citoquinas van a ser el interferón gamma y la interleuquina 12, el tipo 2, que es el que más nos interesa, y del que más sabemos. Las células efectoras principales son el linfocito Th2 y el eosinófilo. Sus interleuquinas van a ser la interleuquina 4, 5 y 13, y el tipo 3, que sus efectores principales son el Th17 y el neutrófilo. Las interleuquinas son interleuquina 17 y 22. De esto, ¿qué es lo que podemos sacar y qué podemos asociar? Por ejemplo, algunas características del tipo 1 y del tipo 3, que típicamente estos presentan una rinorrea purulenta, cosa que no se presenta típicamente en el tipo 2. Lo típico del endotipo tipo 2 va a ser la presencia de pólipos nasales, la asociación con el asma, la pérdida del olfato, también puede haber presencia de cefaleas, migrañas, y bueno, como habíamos dicho, es menos propenso a tener rinorrea purulenta. Entonces, poniendo un poquito en ejercicio eso, si nosotros vemos esta endoscopía nasal, vemos esta descarga purulenta a nivel del meato medio, vemos esta tomografía donde se ve un nivel hidroaéreo típico de un proceso infeccioso bacteriano, podríamos decir que esto es un endotipo o Th1 o Th3. Si nosotros, por el contrario, tenemos esta endoscopía nasal, claramente con pólipos nasales, esta tomografía con un velamiento difuso de los senos, podríamos decir que se trata de un endotipo Th2. Acá tenemos un estudio europeo multicéntrico que divide a los pacientes en 10 grupos de acuerdo al endotipo. ¿Sí? Se midieron 14 citoquinas distintas, típicas de cada endotipo, y se vio la asociación que tienen estas citoquinas con la presencia de pólipos nasales y con la presencia de asma. Y encontraron una relación importante acá. Si no existen pólipos nasales, tampoco existe asociación al asma.
Y a mayor presencia de pólipos nasales, también existe una mayor asociación al asma. ¿Y cuáles son estos pacientes que tienen mayor propensión al asma y a la sinusitis con pólipos? Son aquellos pacientes que tienen un endotipo tipo 2. Estas son las interleuquinas del tipo 2, que las vemos acá en color rojo. Y además agregan una cosa más, que es la inmunoglobulina E específica para enterotoxina de Staphylococcus aureus. Cuando esta inmunoglobulina E está presente, existe una asociación aún más fuerte a la presencia de pólipos nasales y del asma bronquial. Y lo interesante de este estudio es que el 40% de estos pacientes tienen un enotipo mixto, es decir, que tienen citoquinas del tipo 2, como del tipo 1, del tipo 3, y un 16% de los pacientes no tiene ningún tipo de citoquina detectable. Entonces, si nosotros queremos aplicar esto a nuestros pacientes, seguramente no vamos a tener el acceso a todo ese laboratorio, que es muy costoso, entonces por lo cual tenemos algunos indicadores que van a ser fuertes y posibles indicadores para orientarnos con este paciente que se va al endotipo tipo 2. Entonces los indicadores fuertes van a ser que este paciente tenga un asma de inicio tardío, eh, que tengamos un informe de anatomía patológica que informe sinofilia en el tejido, que el paciente presente EREA, enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, además lo que habíamos dicho, la IgE específica para el Staphylococcus aureus. Y entre los posibles indicadores tenemos otras dos enfermedades alérgicas, como pueden ser la rinitis alérgica y la dermatitis atópica, el antecedente de por lo menos una cirugía previa por pólipos nasales, uno o más ciclos de corticoides sistémicos en los últimos 2 años, un conteo de eosinófilos mayor a 300 y valores de inmunoglobulina E mayor a 150. Entonces, si nosotros podemos unir eso un poquitito más a algo que podamos aplicar en el consultorio, sería más o menos así. Tenemos los dos fenotipos, un paciente sin pólipos y un paciente con pólipos. Si nos viene el paciente sin pólipos nasales y este paciente no refiere que tiene asma ni ningún tipo de alergia, seguramente lo vamos a orientar más hacia un tipo TH1. Si este paciente sin pólipos tiene un asma de inicio tardío, es un área gris, es algo que no sabemos bien hacia dónde orientarlo, tenemos que preguntar algunas cosas más. Si es un paciente obeso, si es un paciente fumador o es un paciente muy añoso, sabemos que estos son pacientes asmáticos que tienen tendencia a tener un tipo de inflamación TH1. Pero si este paciente sin pólipos, con asma de inicio tardío, es el único antecedente importante que nos refiere, podríamos orientarnos un poquito más a un enotipo TH2. Seguimos sin pólipos y asma en la infancia, es decir, antes de los 12 años, síntomas de asma antes de los 12 años, posiblemente también pueda ser un paciente TH2. Si este paciente sin pólipos tiene enfermedad exacerbada por aspirina, seguramente va a ser un TH2. Y otra área gris es el paciente sin pólipos asociado a otras enfermedades alérgicas, rinitis alérgica, dermatitis atópica o un patrón alérgico en la tomografía, que sería un área de duda. En cambio, en el paciente con rinosinusitis crónica y con pólipos, tenemos acá que, por ejemplo, si el paciente tiene enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, es un TH2 seguro. Si el paciente va a presentar rinitis alérgica o características tomográficas de una rinitis alérgica en la tomografía, una dermatitis atópica, también podríamos orientarnos por un tipo 2, y si más aún, si se asocia a un asma de inicio tardío, nosotros diríamos que este es un paciente tipo TH2. Si queremos ser un poquito más precisos que esto, dentro del alcance y de lo que tenemos a disposición, digamos, en nuestro medio, podemos pedir una IgE específica para Staphylococcus aureus, podemos pedir los niveles séricos de IgE, la eosinofilia, y podríamos pedir en anatomía patológica que se nos informe por lo menos un conteo de eosinófilos y neutrófilos en la muestra, y eso nos va a orientar mucho más en el perfil inflamatorio que va a tener este paciente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿A qué apuntamos con todo esto? ¿Sí?
A lo que apuntamos con todo esto es predecir el curso de la enfermedad, disminuir los fracasos en el tratamiento y personalizar el tratamiento a la medida del paciente. En algún momento, espero, se pueda llegar a algo tan simple como un strep test, hacer un hisopado, colocar la muestra en una tira de reacción y en unos minutos tener una respuesta de cuál va a ser el tipo inflamatorio de nuestro paciente. Pero mientras tanto tenemos que ir orientándonos con estas pequeñas perlitas, que es lo que tenemos al alcance, que nos van a ayudar para poder proponer un tratamiento específico, que sería un tema para otra charla. Yo les agradezco por su tiempo, les dejo mi email para cualquier duda que tengan. Muchas gracias y hasta luego. Listo.